Llegamos a la etapa número 3 del Tour de France. Antes recordamos que el día inmediatamente anterior, a falta de 10 kilómetros, sufría un percance nuevamente el corredor Primo Roglic, que lamentablemente debido a la gravedad de las caídas pues lo ha dejado por fuera del Tour de France. Entre tanto, recordamos que la etapa número 12 fue ganada por Biniam Girmay, su tercera victoria de etapa para el corredor eritreo, y que de esta manera se afianza aún más en la clasificación de los puntos. Así que lamentable noticia, Primo Roglic por tercera ocasión consecutiva queda fuera del Tour de Francia. Para hoy etapa de 165.3 kilómetros que tendría un sprint intermedio y luego dos puertos de cuarta categoría, es decir, quedarían un puntico en esa clasificación general, etapa que terminaría en Pau y que en teoría pues será una nueva oportunidad para los velocistas. Así que Biniam Girmay viene siendo una de las grandes figuras del Tour, hasta este momento el único hombre que había repetido victoria dentro de la ronda gala, con Tadej Pogačar vistiendo el maillot amarillo, Remco Evenepoel siendo el mejor joven, Jasper Philipsen saludando el día, recibiendo sus primeros rayos de sol. Salida la etapa de una vez se conformaba una fuga bastante numerosa. La verdad, muchos hombres hoy se metieron dentro de la fuga. Matthew Van Der Poel, Adam Yates, Julian Bernal, Thomas Hunt, Nils Pauwels. Estaba allí también Hugo Hall, Rui Costa, Kwiatkowski, Henderson, Abraham Hansen, Jan Trasmith, Lauren Magnus Kort, el corredor Loier Lascano, Arnaud Delay, es decir, muchos hombres dentro de esta fuga, una fuga bastante numerosa. Entre tanto, en el grupo principal se mantenía el hombre líder, la camiseta amarilla, y se empezaba a quedar un poco en la camiseta verde, así mismo como el corredor Marc Cavendish. Otro hombre que abandonaba el Tour de Francia en esta ocasión, el corredor Juan Ayuso del Team Emirates, una de las bazas del corredor Tadej Pogačar, quien había dado COVID, sin embargo parecía algo leve, daba inicio a la etapa del día de hoy, pero lamentablemente ha tenido que poner pie a tierra. Dentro de la etapa entonces que seguían consumiendo los minutos, Matthew Van Der Poel, que trabajaba, se consumían los kilómetros y apenas la diferencia no oscilaba más del minuto. Pasaban por el kilómetro 92, donde quien pasaba primero era Magnus Cort Nielsen, el hombre del 1X. Luego de la fuga partían Michael Kwiatkowski, Julian Bernard, Romain Gregari y el corredor Magnus Cort Nielsen. Ellos pasaban primeros en el sprint intermedio, liderados por Romain Gregari, luego Bernard, Magnus Cort Nielsen y Kwiatkowski pasaban a la cuarta posición. De esta manera llevan los principales puntos de esta categoría. Y a pesar de que la etapa no aparecían dificultades montañosas grandes, lo que sí tenía era varios desniveles, un suba y baje, y a falta de un poco más de 50 kilómetros se proponían dentro del grupo principal ir por cabeza de carrera, es decir, los hombres que estaban en la fuga. Estos eran casados y luego saldría una nueva fuga, y eran dos hombres que lo intentaban desde lejos. Uno de ellos era el corredor ecuatoriano Richard Carapaz, acompañado del corredor Tobias Johannessen, quien iba pues a buscar esos punticos de montaña, ya que su compañero de equipo, quien aspiraba a quedarse en solitario en esa clasificación de montaña, no lo podía hacer. El hombre del 1X recortaba. Luego llegamos ya a lo que sería el desenlace de la carrera. Eran casados los hombres fugados, esta dupla del ecuatoriano y el corredor noruego. Ahora, a falta de 20 kilómetros, quien lo intentaba era el corredor Jasper Stuyven, quien salía acompañado en busca de la hazaña. Ya apenas eran menos de 15 kilómetros y el corredor estuvo acompañado de Van Moer, y lo intentaban desde lejos. Desde el grupo principal salía el corredor Mathieu Bourgadoux del Total Energy. Sin embargo, a falta de 10 kilómetros pues eran neutralizados esos hombres y en definitiva no tendrían licencia para ir en busca de la victoria de etapa del día de hoy. Recordemos que la etapa del día de hoy tendría neutralización, o sea, zona de neutralización, digamos, a partir de los 5 kilómetros. Se ha implementado esto en esta edición del Tour de France, es decir, a partir de los 5 kilómetros, si existen caídas, se le dará tiempo a quienes vayan en ese grupo específico. Entramos entonces ya en lo que sería el desenlace de la etapa, un grupo bastante numeroso, los equipos interesados, el caso del Lotto, el caso del equipo de Biniam Girmay, es decir, el Intermarché Wanty. También lo intentaba el equipo Visma Lead, que controló durante toda la etapa y a falta de 2.6 kilómetros, quien lo intentaba era Jonas Abraham Hansen, el quien llevaba la camiseta de los puntos rojos, es decir, la camiseta de la montaña. Lo intentaba, pero pues realmente no iba a tener oportunidad. Entramos en el último kilómetro y ya se venía la definición. Favoritos Jasper Philipsen, Biniam Girmay, estaba también Wout van Aert, pero se presentaba una caída. Aquí se iban al piso unos corredores, algunos velocistas, y esto reducía las posibilidades para muchos. Dejaba un selecto grupo donde al final Jasper Philipsen, aprovechando el trabajo del corredor Matthew Van Der Poel y demás compañeros, se imponía sobre la línea de meta sobre el corredor
Wout van Aert, que ve por segunda ocasión consecutiva cómo se le escapa la victoria de las manos. Así que victoria para Jasper Philipsen, que logra su segunda victoria en esta edición del Tour, la número 8 en su historial de Tour de France. Asimismo, la victoria número 6 de este año para el corredor belga, que celebra en línea de meta y logra pues de esta manera convertirse en el segundo corredor en esta edición del Tour que celebra por partida doble. Al final entonces victoria para Jasper Philipsen, que se ha impuesto, como lo decimos, con segundo lugar de Wout van Aert, el corredor del equipo Visma-Lead-Sibay. Tercero ha sido Ackermann, seguido Vivian Girmay, Arnaud, Tim Wellens, Rousseau, Coquard, Tadej Pogačar, que se metió noveno, y el corredor Warren Cobb, que ha terminado dentro del top 10. Hay que decir que aunque llegaron con una poca diferencia respecto a los demás corredores, ha sido neutralizada porque estamos dentro de los últimos 5 kilómetros. En cuanto a la clasificación general, sigue liderada por Tadej Pogačar. Remco Evenepoel sigue segundo, 1.06. Tercero, Jonas Vingegaard, 1.14. Ahora cuarto es Joao Almeida, 4.20. Quinto, Carlos Rodríguez, el corredor español de Ineos Grenadier, 4.40. Sexto, Mikel Landa, que avanza en una posición debido al abandono de Ayuso. Séptimo, Adam Yates. Octavo, Giulio Ciccone. Noveno, Derek G. Y décimo, Félix Gall, quien está ya a 9 minutos 18 segundos cerrando este top 10. Por su parte, los corredores colombianos, Santiago Buitrago y Egan Bernal, ocupan la posición 12 y 13 respectivamente. Entonces el resultado del día ha dejado pues como ganador a Jasper Philipsen, el corredor más combativo, el caso de Magnus Cort Nielsen. La clasificación general sigue siendo dominada por Tadej Pogačar. La clasificación de los puntos por Vivian Girmay, con amplia diferencia sobre el corredor Jasper Philipsen. La clasificación de la montaña, aunque siguen empatados con 36 puntos, es liderada por Tadej Pogačar y el corredor Jonas Abrahamsen. La clasificación de los jóvenes dominada por el corredor Remco Evenepoel y la de equipos, el equipo UAE Team Emirates. Para mañana, etapa reina. Etapa que tendrá un recorrido de 151.9 kilómetros entre Pau y Saint-Lary-Soulan-Plavet. Tendrá 3 puertos, 2 de ellos de categoría especial. El primero es el Tourmalet, de 19 kilómetros al 7,4%. Luego tendrá un puerto de segunda categoría, el Orquet de Assissan, de 8.2 kilómetros al 5.1%. Y terminará en el Saint-Lary-Soulan, el Platear, de 10,6 kilómetros al 7,9%. Les pido disculpas por mi pronunciación. Luego tendremos el domingo otra etapa grandísima de alta montaña, 197.7 kilómetros, que tendrá 5 puertos, 4 de primera categoría, y terminará en un puerto de categoría especial en el Plateau de Bels, de 15.8 kilómetros al 7,9%. De eso estaremos hablando en el próximo video. Bueno, querida audiencia, eso ha sido todo por ahora, el resumen de lo que ha dejado la etapa número 13. Por ahora les agradezco la atención, les invito a suscribirse y a dar un like. Nos veremos próximamente. Hasta entonces.